asusté mucho y dije, este patán le está pegando a mi mamá. Es una doctrina corporal cristiana. Estaba llena de drogas, de promiscuidad. Me equivoco, mi Y ahora amor. está llena de Venías golpes. de un... Cuando yo cometo alguna cuestión que es un error mío, mi esposo me tiene que castigar de alguna manera. Y Dios los hace y el diablo los junta. Hay veces que llego a las 11 de la noche y mis hijos no están en mi casa. ¿Pero qué es lo que les está enseñando? A robar. Tú eres mago, tú haces trucos de magia o tú robas. No, yo hago magia. Roba, doctora. Uno de los niños me dijo, ¿cómo es que se quita una billetera? ¿Cómo es que se quita un reloj? Yo le expliqué. Oye, qué magia. Mira. ¿Viste lo que has hecho tú? Por sinvergüenza cínico que eres. Tú no quieres un Señora. chico. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Voltaire dijo: cuando el fanatismo ha infectado el cerebro, la enfermedad es casi incurable. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. El fanatismo, uno de los graves problemas que tenemos los seres humanos. Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, ella parece otra persona y está dejando que acaben con su vida poco a poco. Por fin encontré a la persona que está llenando mi alma. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, doctora, gracias. Claudia, tú eres la demandante, estás demandando a Doris. Dime quién es Doris, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, Doris es mi madre. Vengo con el dolor de mi corazón a demandarla. Quiero que se venda la casa, que es de las dos, se divida en partes iguales y quiero la custodia de mi hermana, que es menor. Ok. ¿Por qué la casa es de las dos? Porque mi papá antes de morir nos la heredó hace 4 años. Ok, ya tú eres adulta, eres Sí, ya mayor de tengo edad. 23 años. Ok, perfecto. ¿Y tu hermana qué edad tiene? 16. 16. Ahora explícame los hechos de estas exigencias que estás haciendo, que son bastante serias. Sí. Bueno, doctora, todo comenzó así. Hace 10 años mi madre se separó de mi papá. Mi mamá siempre fue una persona muy trabajadora, muy enérgica, con muchas metas, una persona normal, alegre, todo. Yo siempre le hablé de la posibilidad de que si se había separado de mi papá, que encontrara, pues, otra pareja. Pues eso es ¿Por lo que qué? estoy Porque, haciendo. bueno, ¿por qué? Porque en algún momento, obviamente, yo y mi hermana nos vamos a ir de la casa y yo no quiero que se quede sola. Hace 4 años, bueno, ya un poco más de 4 años, yo quería estudiar arquitectura en Nueva York. Entonces le dije, pero a la vez me daba pesar irme porque no quería dejar a mi mamá y a mi hermana solas. Pero bueno, ella me dijo, vete. Ah, bueno, cabe mencionar que mi papá hace 4 años también murió. Vete, eso va a poner muy orgulloso a tu padre. También para mí es esencial que hagas una carrera, te realices, bla, bla, bla. Me animé. Me fui a Nueva York a estudiar arquitectura, todo muy bien. Los primeros 3 años súper bien, me iba a ver, yo la venía a ver. Platicábamos por teléfono, por Skype, por todo. Súper bien, normal, la misma mamá de siempre. Pero hace un año todo empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque cada que hablaba por teléfono con ella, o sea, sonaba rarísima, como si tuviera alguien que le está siguiendo, como que asustada. Claudia, estás confundida, No mijita. estoy confundida, claro que no. Siempre Espérame. hablas en momentos difíciles Bueno, para mí, yo pero estoy espérese un ocupada. momentito, déjeme escuchar, por favor, lo Sí, que doctor. tiene que decir ella. Parecía que, o sea, alguien estaba atrás así como regañándola. O sea, nada que ver con la mujer segura de toda la vida que me enorgullecía. Hablaba con ella, mi amor, luego te marco, me colgaba. Obviamente las primeras veces dije, bueno, estaba apurada, tenía prisa, tenía que salir, no hay problema. Pero ya vi que era siempre. No la vi más por Skype, no me fue a visitar, no nada. Yo no Estás pude exagerando. porque era mi último año de la universidad y tenía que echarle todas las ganas. Bueno, hablé con mi hermana. Le dije, oye, Lucía, ¿está todo bien? O sea, ¿cómo ves a mi mamá? Se me hace muy raro. Nunca puedo tener una conversación con ella de más de 3 minutos. Siempre tiene prisa. La noto cortante, todo. ¿Qué onda? Me dijo, mira, yo la veo súper normal, la veo feliz, todo. Creo que tiene un novio. Le dije, bueno, pues entonces tal vez es eso. Que ahorita está muy contenta con el novio y no tiene tiempo para la hija. Dije, bueno, ok, no importa.
Bueno, acabé la universidad, volví a Los Ángeles, vivimos en Los Ángeles. La casa es de las dos. Y me encuentro con la sorpresa que el novio de mi mamá ya vive ahí. No es nada más mi novio, mi cita, es una persona a la que he elegido para compartir ni siquiera mi me vida. había comentado. Está bien, es su pareja y es mayor de edad, puede hacer lo que quiera, pero Sí, pero es me hubiera raro que no te gustado haya me comentado que platicara. había conocido a otra persona. Claro, me hubiera gustado, oye, mi amor, cuando llegues vas a encontrar aquí una persona, ¿no? Pero Claro. bueno, no importa. A mí la verdad no me dio buena espina. O sea, lo conocí como que tenía de esas personas que no te laten, o sea, no. Pero yo chequé en internet y todo, fui medio paranoica. Por no tenía favor, nada, claro. nada. No, Trabajé en gobierno. paranoica no, fuiste cuidadosa. Sí, Son bueno, dos alguien cosas viviendo en mi diferentes. casa, con mi hermana, con mi madre. Claro. Quería ver qué onda. Y no, todo bien, o sea, no había antecedentes penales, no era un psicópata, nada. Dije, bueno, pues ya son mis locuras de que tal vez llegué y no me gustó la impresión. Ahí quedó. Pero un día que estaba dormida, me desperté en la madrugada y empecé a escuchar como quejidos. O sea, pues obviamente al principio dije, ay, pues está teniendo una noche de pasión. Claudia, Pero por no, favor. escuchaba como quejidos, pero como si alguien estuviera sufriendo, o sea, como dolor, cuando algo te duele de, ¡au! Así, ¿ya sabes? Entonces dije, ¿qué onda? Pero me asusté, dije, mi mamá, mi hermana. Dije, bueno, igual la película, una tele, yo qué sé. Me volví a dormir. Al siguiente le dije, ma, ¿todo está bien? Sí, mi amor, claro. Bueno, todo pero estaba ma, bien. es que ayer escuché como ruidos, pero como que no quería entrar mucho en el tema también porque me daba medio pena, ¿no? No, está todo bien. Bueno, otro día igual. Volví a escuchar como nalgadas, o sea, como golpes, así como nalgadas, manotazos. Bueno, entonces yo me acerqué, la verdad sí, o sea, toqué su puerta, ma, ¿está todo bien? Sí, vete a tu cuarto, pero así como hasta asustada. Dije, ¿qué onda? Dije, creo que a mi mamá le gusta el sexo Por masoquista favor. o algo así. O sea, qué raro. Días después, toda moretoneada. O sea, por todos lados. Que los brazos, las piernas, tenía uno en el pie, todo. Dije, ¿qué onda? Y yo, mamá, ¿qué te pasó? Nada, mi amor, me caí. Mamá, te caíste y te pegaste en todo el cuerpo. O sea, como llegó un huracán y te llevó por toda la Yo ciudad. ¿o qué? padezco anemia, lo sabes desde siempre. Con No cualquier es por la cosa me anemia, sale o sea, no te da, no moretón. tienes 100 moretones. Claro. Y mi mamá, no me pasa nada. Le dije, mamá, ¿qué te está pasando? O sea, ¿te está pegando? ¿Qué? O sea, así le enfrenté. No, ¿cómo te atreves a decir eso? Y yo, pues, o sea, no le veo otra razón. A mí, yo estaba lavando la ropa, tomó el camisón de mi mamá y tenía sangre en la espalda. Ay, Claudia, Obviamente dije, ¿qué onda? O sea, Me sangre en la espalda. lastimé. Dije a mi mamá, ni siquiera lo lavé. ¿Qué es esto? Me caí. Y yo, o sea, tú eres la señora que se la vive cayendo todos los días porque todos los días traes golpes y todos los días te caes. O sea, ¿qué onda? No, me caí, no sé qué. Obviamente me asusté mucho y dije, este patán le está pegando a mi mamá. O sea, no hay más, ¿no? Entonces yo hablé con un policía, le comenté, oye, o sea, ¿qué se hace en este caso? Digo, me da pavor, obviamente por mi hermana, una menor de edad, es toda tranquilita, toda linda, o sea, me dio mucho miedo. Y me dijo, mira, no podemos hacer nada legal, absolutamente nada, si tu mamá no lo permite. O sea, ella tiene que llegar O sea, y ella decir... tiene que delatar. Claro, ella tiene que decir, sí, esto pasa. Porque me dijo, si no, tú vas a quedar ¿qué como voy a una decir que tonta pasa? que llegues y digas, mira, mamá, dile que te pegan. No, no me pegan. Pues Claro. entonces no se puede hacer nada. Claro. ¿Qué Dije- vienes a exigir tú? Bueno, yo lo que exijo, doctora, por favor le pido que me ayude, es que me ayude a vender la casa, Ok. se divide en partes y te dé la iguales. custodia de tu hermana a ti, porque Por estás favor, preocupada hazme- de que este hombre le empiece le a haga pegar a algo. tu hermana también. Yo le pregunté a mi hermana, o sea, dime sinceramente, ¿estás bien? Todo, no, o sea, ¿no te has tocado? ¿Te ha intentado abusar sexualmente algo? por Me dijo, favor, no, ¿cómo dices eso? Pero sí, se puso hasta mal. Y yo, ¿pero por qué te asustas? O sea... Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, usted responde a la demanda, Doris. Gracias. Regresamos enseguida. Vamos a ubicarnos aquí. Los golpes. Él me da unos azotes o unos Y golpes. tú te sometes. Para eso estamos hechas las mujeres, doctora, por favor. Caso cerrado.